Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los atributos de Dios. Conoce más de lo que Dios es y lo que lo define en esencia e infinita perfección. Estás en tu programa Nuestro Diario Vivir con la serie ¿Quién es Dios? Atributos, rasgos, carácter, esencia de lo que Dios es. Quédate aquí los próximos 60 minutos y no te pierdas lo que Dios tiene para decirte. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Dios le bendiga grandemente. Es un placer poder saludarte en esta noche. Esperando y todo se encuentre bien, por supuesto, en este viernes, ¿verdad? Hoy es viernes 8 de noviembre y vamos a comenzar con nuestra serie Caminando con Cristo. Y esta noche veremos de qué manera es que debemos orar, enseñados por Jesús y su palabra, ¿verdad? Obviamente todo lo que tratamos de transmitir de esta cabina en este programa Nuestro Diario Vivir es con el propósito de aprender qué es lo que nos muestra la Biblia en cuanto a las decisiones que tomamos en cuanto a nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y bien, pues vamos a comenzar hoy. Puedes conectarte aquí directamente de la aplicación al sitio web de Radio Vida 1051.com, sería el www.radiovida1051.com, se lo vuelvo a repetir, en la página web sería el www.radiovida1051.com. Y el teléfono de cabina es el 753-53-71701, por si gustas llamar o mandar un mensaje simplemente a la cabina. Aquí el número de WhatsApp sería el 753-100-7754. 753-100-7754, y con gusto atenderemos tu llamada, tu mensaje, o como tú deseas, comunicarte. Bien, pues vamos a comenzar con nuestro programa Nuestro Diario Vivir y nuestra serie Caminando con Cristo. Y hoy veremos de qué manera orar, de qué manera podemos nosotros dirigirnos a Dios, cuál es la enseñanza que nos ha dejado Jesucristo en su palabra sobre de qué orar, cómo orar. El objetivo de este mensaje es que cada una de las personas que queremos agradar a Dios busquemos el camino que Jesús tomó como guía para nuestras vidas y adoptarlas en nuestro diario vivir. La semana pasada veíamos que Jesús se aislaba, ¿verdad? Se apartaba a orar al Padre para fortalecer su alma, su mente y corazón en esa lucha que tenía y en esa tarea tan grande que iba a hacer por la humanidad entera al morir por nosotros y entregar su vida, ¿verdad? Ahí en la cruz del Calvario. Bien, pues esperaron el momento que estaba Jesús terminando. En esto que vamos a ver hoy, vamos a ver que Jesús se encontraba con sus discípulos y esperaron el momento que estaba Jesús terminando de orar, y uno de sus discípulos le pidió que les enseñara a orar también a ellos. No sé si recuerden ustedes, bueno, esto está en Lucas. Si usted quiere apuntar el versículo, quiere ir para allá, si tiene tiempo, si va en su carro, va escuchando en su trabajo y no puede tomar una Biblia, pues si quiere memorice o apunte el versículo para que usted pueda corroborar lo que le estoy diciendo más adelante, ¿verdad? En su tiempo libre, cuando usted tenga oportunidad de agarrar su Biblia, si usted tiene una, claro, ¿verdad? Bien, la cita sería Lucas 11, versículo 1. Lucas 11, versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Yo estoy leyendo aquí la versión, para los que conocen de Biblia o si gusta apuntarlo, la versión Nueva Biblia de las Américas, ¿verdad? Normalmente usamos la Reina Valera 1960 y está muy buena, no tengo nada contra la Biblia 1960, es muy fiel y verdadera su traducción, pero tiene unas palabras de habéis, sabéis, vosotros, creéis,
y ahí como que nos confundimos un poquito más cuando estamos al aire, ¿verdad? Con el público. Por eso tenemos una versión que pues habla palabras más actuales, pero no dañando su traducción, ¿verdad? Entonces, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y es donde Jesús se propone a enseñarles a orar. Jesús tenía muchos hábitos practicando en su vida diaria, por supuesto, ¿verdad? Esto lo determinaba en su propia vida con el propósito de poder transmitirnos a nosotros también el deseo y el ejemplo de cómo vivir una vida cristiana verdadera. De hecho, eso es ser un cristiano, ¿verdad? Seguir a Cristo. Por eso se llama cristiano, ¿verdad? Alguien que sigue a Cristo. Hoy en día muchos nos llamamos cristianos, pero no seguimos a Cristo. Ahí no entiendo el término, ¿verdad? Pero el término correcto es: si soy cristiano es porque soy seguidor de Cristo. Una persona que sigue a Cristo, una persona que practica lo que Cristo practicó. Es por eso la importancia de poder dar a conocer a ustedes el caminar de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Así, en este espacio lo hemos dedicado a ti, que nos escuchas, y poder instruirnos en lo que Jesús hizo y cómo es que se puede caminar acorde a su voluntad. Jesús hizo la oración de la oración un hábito importante, mostrándonos y dejándonos ver que la oración es vital para nuestras vidas. El hábito de Jesús de orar implica tomar la decisión de vivir en una atmósfera, ya sea en una hora establecida espontáneamente, en la cual debe llevarte a, primeramente, alabar a Dios. Número 2, agradecer a Dios. Número 3, a confesar a Dios tus pecados. Número 4, a interceder por otras personas en sus necesidades. Y donde a su vez presentamos nuestras peticiones personales a Él, y esto te lleva a tener una relación más estrecha con nuestro Padre Celestial. Al igual que la relación que Jesús tenía con Él cuando estaba en la tierra, lo vimos en los evangelios, cómo se apartaba a orar, cómo hacía todo esto Él, ¿verdad? Querido Radio Escucha, Jesús nos vino a mostrar cómo orar. Cuando nuestro Señor se dispuso a enseñarles a sus discípulos sobre cómo orar, lo primero que observamos son algunas comparaciones sobre de cómo nos debemos de orar. Y esto es lo que resalta primero, advirtiendo a sus discípulos de las personas que no son sinceras, verdaderamente al levantar su oración a Dios el Padre. Jesús define que muchas personas solo oran para ser vistos de los demás, aunque con esto no está diciendo que las oraciones públicas no son buenas. Más bien lo que dice es que ellos lo hacían de manera equivocada, con un corazón mal dirigido. Lo hacían hipócritamente, decía Jesús. Jesús conocía y conoce los corazones, querido Radio Escucha, de todas las personas, aún antes de levantar la oración, Jesús lo dijo de esta manera. Quiero que escuches, por favor. Para esto quiero citar el Evangelio de Mateo 6, 5 al 15. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de en pie y orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. En esta porción bíblica podemos observar que Jesús se refiere a aquellos que aman orar en pie en las sinagogas. Y vuelvo a enfatizar, Dios no condena la oración pública, sino más bien condena el orar exhibiéndose y no haciéndolo verdaderamente en el espíritu y en verdad, en una entrega genuina a Dios, sino más bien sus objetivos eran otros y no el reino de Dios. ¿Por qué podemos decir que la oración pública no es pecaminosa cuando se hace bien? Bueno, permítame citar la Escritura, querido Radio Escucha, y quiero presentarte algo que hizo el rey Salomón, algo muy importante y muy trascendente, ¿verdad? Que ha quedado plasmado aquí en la Escritura como muestra de una oración agradable a Dios, sincera y ejemplar para nuestras vidas, y además es una oración pública. Segunda de Crónicas 6:13 en adelante dice: primeramente tenemos a Salomón, que había hecho un estrado de bronce en aquel tiempo. Dice que lo hizo de 2,25 metros de largo
y 1,35 m de alto, y lo puso en medio del atrio, y se puso sobre él, se hincó de rodillas en presencia de toda la asamblea de Israel, extendiendo las manos al cielo, dijo: Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Ciertamente has hablado con tu boca y lo has cumplido con tu mano, como sucede hoy. Versículo 16 dice: Ahora pues, oh Señor, Dios de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: No te faltará quien se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden sus caminos para andar en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Señor Dios de Israel, que se cumpla la palabra que hablaste a tu siervo David. ¿Pero morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? Si los cielos y los cielos de la tierra, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. No obstante, atiende la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace delante de ti. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre el lugar del cual has dicho por aquí, que allí pondrías tu nombre, para que oigas la oración de tu siervo, que tu siervo hará hacia este lugar. Y escucha las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú desde el lugar de tu morada, desde los cielos, escucha y perdona. Escucha tú desde los cielos y obra y juzga a tus siervos, castigando al impío, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Estas son oraciones públicas, querido Radio Escucha. Así tu pueblo Israel es derrotado delante del enemigo por haber pecado contra ti. Y se vuelve a ti, confiesa tu nombre, y oran y hacen súplica delante de ti en esta casa. Escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo, Israel, y hazlos volver a la tierra que diste a ellos, a sus padres. Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia por haber ellos pecado contra ti, oren hacia este lugar y confiesen tu nombre y se vuelvan de su pecado cuando tú los aflijas. Escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Sí, enséñales el buen camino por el que deben andar. Y envía lluvia sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo por heredad. Toda oración y toda súplica que sean hechas por cualquier hombre o por todo tu pueblo Israel, conociendo cada cual su aflicción y su dolor, y extendiendo sus manos hacia esta casa, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, y perdona y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Y ahí nos saltamos al 40 para no hacerlo tan larguísimo, ¿verdad? Ahora, oh Dios mío, te ruego que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a la oración. Eleva en este lugar. Ahora pues levántate, oh Señor Dios, hacia tu reposo. Tú y el arca de tu poder, que tus sacerdotes, oh Señor Dios, se revistan de salvación, y tus santos se regocijen en lo que es bueno. Oh Señor Dios, no rechaces el rostro de tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con tu siervo David. Como podemos oír, querido Radio Escucha, la oración pública es algo que se ha practicado por todo el Antiguo Testamento. Lo vimos en una oración larga, ¿verdad?, de Salomón para con el pueblo de Israel. Ya sea por el rey, eran hechas las oraciones, o por los sacerdotes en el antiguo tiempo. Estos eran los únicos que podrían interceder por los pecados del pueblo hacia Dios. Y tenían que levantar oraciones públicas delante de Dios a la vista de todo el pueblo para perdón de pecados. En este caso fue Salomón el que hizo esta extensa y hermosa oración en beneficio del pueblo, que él reinaba en ese momento. Otra de las oraciones públicas las podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y esto ya es en el Nuevo Testamento, ¿verdad?
Pero esto lo veremos en un momentito más y después vamos a explicar lo que es también la oración que Jesús vino a enseñar. No le cambien, enseguida regresamos. Y bien, querido Radio Escucha, pues ya estamos de regreso en su programa Nuestro Diario Vivir. Hoy en la serie Caminando con Cristo le recordamos también que si usted quiere mandarnos un mensaje a la cabina de radio, lo puede hacer al número 753-177-54. Repito, 753-177-54 o al número de un servidor directamente al 753-140-5111. 753-140-5111 o directamente por Facebook también buscando Radio Vida LZC 105.1 FM. Se lo vuelvo a repetir, Radio Vida LZC 105.1 FM o directamente a la página web, ¿verdad? Que es www.radiovida1051.com www.radiovida1051.com y con gusto le contestaremos. Bien, pues vamos a comenzar con nuestro programa, o vamos a seguir con nuestro programa más bien, Nuestro Diario Vivir. Usted que se está conectando nuevamente, nuestra serie Caminando con Cristo, y hoy estamos viendo de qué manera orar. ¿De qué manera orar? Es la enseñanza de Jesús que Jesús les deja a sus discípulos, como la oración modelo que se conoce por los teólogos, por aquellos estudiosos de la Biblia, ¿verdad? Pero antes vimos que también en el libro de los Hechos tenemos a los seguidores de Cristo orando, unidos en un solo espíritu, contra los gobernantes y los reyes de la tierra que se habían juntado para darle muerte al ungido de Dios, a Jesús el Cristo. En Hechos 4, 24 al 31, podemos ver que dice en el libro de Hechos: al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tomaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una, dice, contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con sus gentiles y los pueblos de Israel, contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Es una oración dirigida a Dios. Y luego dice: para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Esto es lo que sucedió después de esta oración. Querido Radio Escucha, como podemos ver los hechos que suceden cuando la oración se hace correctamente, Dios siempre responde. Tal vez no siempre conteste al instante, pero ten por seguro que nuestras oraciones no regresarán a Dios vacías, ni a ti tampoco. Lo que podemos ver en estos ejemplos son oraciones en público, pero de igual manera Jesús les hace ver a sus discípulos cómo y de qué manera tienen que orar a Dios Padre siempre, y nos queda a nosotros también como un ejemplo divino. Volvemos a Mateo 6:9 en esta oración que se le conoce como la oración modelo. Es más personal y Jesús lo enseña de esta manera. Él dice en Mateo 6: pero tú cuando ores, entra a tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará públicamente. Primero les dice: miren, cuando oren no sean como los hipócritas que oran en las calles para ser vistos por los demás. Esta es la primera cosa que no se debe de hacer. Dice más bien, cuando oren, entren en sus aposentos. ¿Qué entendemos por aposentos? Creo que todos sabemos la definición, ¿verdad? Entren a sus cuartos, a su recámara o a su lugar íntimo. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Eres tú y el Padre en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Dice el versículo 7, y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Y comienza a decirle las claves más sorprendentes y maravillosas sobre cómo tratar a Dios. Cuando alguna persona se dirija a Él en oración, tomando en cuenta cómo te diriges a Dios realmente, y esta es la manera correcta de orar, no repitiendo, ¿verdad? Yo recuerdo que algunas ocasiones de niño me pusieron a repetir 20 Padres Nuestros, y repetía, y hasta que me di cuenta dije, bueno, pues ¿qué estoy haciendo, verdad? Pero la oración modelo dice esto precisamente: no hagas repeticiones vanas. Lo que está diciendo Jesús es que no usando vanas repeticiones, como dice el versículo 7, sino hazlo de esta manera. Versículo 9, perdón. Ustedes pues oren de esta manera. Esta es la enseñanza que aprendemos de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo. Primeramente debes dirigirte, vamos a desglosarlo un poquito. Vamos a ver a qué se refiere con esta palabra de Padre nuestro y qué implica decirle Padre a Dios. Primeramente debes dirigirte a Él como Él se ha revelado a nosotros en el Evangelio, como el Padre. Aquel que se oyó la voz del cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Siempre la oración es dirigida a Dios Padre. Esto es de suma importancia, querido Radio Escucha. Dios tiene el poder para escuchar a toda persona, claro que sí, Él es poderoso, pero es exclusivamente a los que han depositado su fe en Jesús como Señor y Salvador de su vida, los que pueden llamarle Padre. Dice en el Evangelio de Juan, ¿por qué te digo esto? En el Evangelio de Juan dice que todo aquel que recibe al Señor Jesucristo y cree en Él, es cuando esta persona viene a ser un hijo de Dios. Esta es la única manera que tú puedes llamar Padre a Dios. Padre mío, Padre nuestro. Si has aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, en otras palabras, si has depositado tu fe y te has arrepentido verdaderamente de tus pecados pasados y los pones delante de Dios con un corazón sincero, solo así le podrás llamar Padre, porque Él es la manera que Él adopta a las personas como sus hijos. Esto, querido Radio Escucha, es el contexto de toda la Biblia. La Biblia hace referencia siempre de quién es un hijo de Dios y apunta al que el que cree y se entrega a su Hijo Jesucristo. No hay otro modo. No hay otro modo. Dice en el Evangelio de Juan 1:12 al 13, ¿verdad? Voy a leer la Nueva Traducción Viviente aquí, pues aquel que sabe de estas interpretaciones, pues la voy a leer, nada más le corroboro qué traducción estoy usando, que se escucha mucho más clara y mucho más actual en la época, ¿no? Y no distorsionada de su traducción. Dice: pero a todos los que creyeron, Juan 1, capítulo 1, versículo 12 y 13, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Es un nacimiento que proviene de Dios. De manera que es importante, querido Radio Escucha, que sepas esto. Para que nadie te pueda engañar, investiga por ti mismo y lee las Escrituras. Solamente la persona que ha depositado su fe en Cristo y que le ha recibido como Señor y Salvador de su vida puede llamar Padre a Dios. Los demás solo son creación de Dios, éramos creación de Dios los que ahora creemos en Cristo. Pero una vez creyendo, el Señor te adopta como hijo tuyo, como hijo suyo, y entonces diriges tu oración y puedes decirle: aquí estoy, Padre mío. Y se llevarán una gran decepción cuando estén ante la presencia de Dios los que crean que están dirigiéndose al Padre cuando no han depositado su fe en Cristo. El Padre Nuestro, querido Radio Escucha, es una oración que es mucho más profunda que solo hacer vanas repeticiones. Es el decirle: Padre mío, Padre amado, Padre celestial.
Te reconozco como Padre y me entrego a ti como un hijo. Obediente, entendido a su palabra, deseo hacer tu voluntad, Señor. Tú eres mi Padre, porque he creído en tu Hijo Jesucristo y en nadie más. Y esto me vuelve tu Hijo, y así dice tu palabra. Que a todo aquel que cree en tu Hijo, amado Jesucristo, tú no lo rechazas si se entrega a ti con un corazón sincero y arrepentido. Dios se convierte en tu Padre a través de la fe en Cristo, siendo adoptado solo por su gracia. La Nueva Traducción Viviente, aquí en Gálatas 4:4-6, dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comparara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus hijos, como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Otra de las características del Padre Nuestro, la oración modelo y la enseñanza que nos deja Jesús, es que la manera correcta de orar al Padre es dirigiéndote a Él santificando su nombre. No es solo que lo pronuncies y lo repitas, no. Esto tiene significado. Permíteme explicarte un momento. Cuando primero dices Padre Nuestro, ya vimos por qué le llamas Padre. Pero ahora dice: santificado sea tu nombre. Quiere decir que yo tengo que repetir muchas veces: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre Nuestro. No es eso lo que está enseñando Jesús. Habla de las palabras importantes sobre cómo dirigirte al Padre en oración. Es reconocer que Él es santo y tratarlo como tal. Él es santo, su nombre es santo, santificado sea su nombre. Rogamos a Dios que nos haga capaces de glorificar y santificar su nombre en nuestras propias vidas. En otras palabras, reconocemos su santidad y aceptamos que todo su ser es santo. Su nombre es santo, su carácter es santo, completamente, sin ninguna clase de pecado en él. Esto es santificar su nombre, reconocer quién es. En otras palabras, rogamos a Dios que nos ayude también a ser igual a Él, porque Él es santo. Y si nosotros somos sus hijos, tenemos que tener la misma esencia de Él. Ser santos porque yo soy santos. Santo, dice Primera de Pedro 1:15-16. Recordemos, querido radioescucha, que la palabra santo en griego quiere decir apartado. ¿Apartado de qué? De pecado. En este caso, Dios está siempre apartado de pecado. Él nunca se va a mezclar con el pecado, nunca lo veremos. Nosotros todavía nos mezclamos, hacemos cosas indebidas, pedimos perdón y Dios nos perdona y así vivimos nuestra vida terrenal. Pero en Dios, querido radioescucha, su nombre es santo, santificado es su nombre. Eso es lo que Jesús está queriendo enfatizar, cómo nos dirijamos a este Dios santo. O más bien, lo correcto es que sepamos todos que nunca le podemos pedir a Él alguna petición que sea dirigida para algo pecaminoso, porque Él no tiene nada que ver con el pecado, absolutamente nada. Jesús lo está enfatizando realmente. Vuelvo a enfatizar, no es que repitas tú esto en toda tu oración. Es decir, la enseñanza no es que solo digas Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y te sigas solo repitiendo y repitiendo y repitiendo, sino más bien que adoptes el concepto sobre a quién te estás tú dirigiendo, a quién estás tú dirigiendo tu oración. La oración la estás haciendo al Dios sublime y santo en toda la expresión de la palabra. Esto quiere decir que reconozcas su santidad, su pureza, y sepas a quién te estás dirigiendo y tengas cuidado de las palabras o de las peticiones que le hagas o que le vayas a hacer a este Dios santo, el cual es sumamente y completamente santificado su nombre. Bien, pues después de ver qué significa santificado sea su nombre, podemos seguir, ¿verdad?, dando explicaciones, pero el tiempo no nos alcanzaría y tenemos que avanzar con el próximo, ¿verdad?
Después de ver esto, ya vimos que es Padre Celestial, después vemos santificado sea tu nombre, y ahorita vamos a ver venga tu reino. Jesús le explicó de esta manera, ¿por qué quiere que nosotros comprendamos primeramente que cuando nosotros creemos en Cristo, Él nos adopta como hijos suyos y de esta manera lo podemos llamar Padre nuestro? Pero también ya vimos que Él es un Dios santo en toda la expresión de la palabra y todo lo que le pedimos a nuestro santo Dios debe ser dentro de su voluntad. Sabiendo que Él no se complace en el pecado de ninguna manera, más bien Él odia el pecado. Y ahora en el verso 6 aparece la palabra, venga tu reino. Después de la adoración, reconocemos al Dios santo. Deberíamos orar por la impulsión de la causa de Dios, poniendo en primer lugar sus intereses, siempre, antes que los nuestros. De manera específica, deberíamos orar por el día en que nuestro Salvador y Dios, el Señor Jesucristo, establecerá su reinado sobre la tierra y reinará en justicia. Bien, ¿qué significa venga tu reino? Dice, bien, pues con esta palabra nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando de qué manera dirigimos nuestra oración al Rey. Santificado sea tu reino. Hay un reino. El Rey está en su reino. Y el propósito de pedirle que su reino venga a nosotros es porque deseamos un mundo como el que Él vive en su reinado en el cielo. Con esto le estamos pidiendo que su reino se haga presente en nuestras vidas primeramente. Que queremos aprender de Él. Que venga su reino a nuestra mente y se haga presente en nuestra vida, mente y corazón. Para que Él sea el que reine en todo lo que emprendamos, en todo lo que tengamos presente en nuestra oración, es dirigida a este Rey, quien reina por los siglos de los siglos y en el cielo. El Rey más poderoso de todo el universo entero y que no existe otro más que Él. Otra de las palabras que debemos tener bien presentes, querido Radio Escucha, es que todo lo que pidamos al Padre sea siempre dentro de su voluntad y no dentro de la nuestra. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. En esta petición reconocemos que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y que rendimos nuestra voluntad delante de Él. En otras palabras, reconocemos su posición sobre nosotros. Sabemos que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Rey, y sabemos que Él es un Dios santo, el cual no permitirá el pecado en nuestras vidas, mucho menos nos dará conforme a lo que merecemos por los pecados que a cada instante cometemos contra Él. Más bien, queremos que su voluntad sea sobre nosotros siempre, y sabemos que su voluntad siempre es buena en gran manera. De manera que eso nos libra a nosotros de poder recibir algo pecaminoso de un Dios santo. Nunca podemos recibir algo pecaminoso de un Dios santo. Por esta razón Jesús nos enseñó a pedir siempre dentro de su voluntad. Cabe mencionar que cuando Jesús empleó esta enseñanza, querido Radio Escucha, la cual quedó plasmada como la oración modelo, es importante recalcar que Jesús mismo nunca oró esta oración de forma audible dirigida al Padre, sino que fue dada a sus discípulos como modelo según el que podrían modelar sus oraciones. No fue dada como palabras exactas que deberían ser empleadas por motivo que si solo se recitara o se repitieran. Esto ya no sería una oración, sino simples repeticiones huecas. Y es lo que enfatizó Jesús desde un comienzo. Cuando oren, no hagan repeticiones huecas. Lo que yo les estoy enseñando es que vean el concepto de quién es nuestro Padre, de quién es su Rey, de que hay un reino establecido, de que es un Dios santo, su nombre es santo sobre todo nombre, y a Él diríjanse en respeto, en honradez y en disciplina. No fue dada como palabras exactas, ¿verdad? Entonces, querido amigo, querido Radio Escucha, son conceptos hermosos que debemos aprender de Dios. Y veremos más de esto en un momento. Regresamos después de esta pausa musical. Dios les bendiga. Bien, pues ya estamos de regreso con ustedes. Aquí les recordamos que si usted quiere mandarnos un mensaje en la cabina de radio, lo puede hacer al número 753-177-54. Repito, 753-177-54 o al número de un servidor al 753-140-5111 y con gusto le responderemos.
753-140-5111. Directamente en Facebook. El Facebook lo puede buscar usted, Radio Vida LZC 105.1 FM. Repito, Radio Vida LZC 105.1 FM. También en la página web www.radiovida1051.com. Vuelvo a repetir la página web www.radiovida1051.com, y así puede conectarse con nosotros directamente en la página web. Bien, pues hoy estamos viendo, como les comentaba desde un comienzo, la serie Caminando con Cristo. Estamos viendo de qué manera orar, cómo nos enseñó Jesús a orar, ¿verdad? Y vemos otra palabrita ahí, otra palabra importante, bueno, palabra importante, ¿verdad? Dice, así en la tierra como en el cielo. Primero vimos, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Todo lo que se ha empleado en esta oración se lleva a cabo en el cielo. Esto es lo que está queriendo decir Jesús. Todo lo que se ha empleado en esta oración se lleva a cabo en el cielo. En el cielo está un rey. En el cielo está el Padre. En el cielo hay un Dios santo, que su nombre es santificado por siempre. En el cielo se hace la voluntad de Dios. Y ahora Jesús dice, así como en la tierra, así en la tierra como en el cielo, hágase tu voluntad. Todo lo que se ha empleado en esta oración se lleva a cabo en el cielo, pero la petición ahora es que su nombre sea santificado, que su reino y su voluntad, así como se lleva a cabo allá en él, como él decide de hacerlo en el cielo, ahora nosotros pedimos que todo lo que se lleva a cabo en el cielo también se practique aquí en la tierra. En otras palabras, estamos pidiendo que Dios transforme este mundo lleno de pecado, algo igual que su reino en el cielo, y que toda la tierra sea como allá en el cielo, todo adorable en él y dentro de su voluntad, todo, no en la corrupción que vivimos. De hecho, la oración de alguien nacido de nuevo debe ser que su reino ya sea establecido, ¿verdad? Sin embargo, esperamos en la voluntad de Dios para cuando Él lo decida. Hasta este momento, lo que se ha venido exponiendo a Dios es un sincero arrepentimiento y una verdadera muestra de adoración a Él, reconociendo que Él es nuestro Padre, que Él es santo, que Él es soberano y que reina sobre todo. Y buscamos su voluntad en todo, incluyendo confesar nuestros pecados, para que Él nos limpie de toda maldad. Así poder santificar también nuestra vida delante de Él y de los hombres. ¿Por qué le digo poder ser limpios de toda maldad? Porque 1 de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que cuando nosotros, aun siendo creyentes, no pedimos perdón cada día, cuando oramos ante Él no estamos limpios completamente. Hasta que confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me gustaría que quedara muy claro esto en nuestros corazones. Bien, pues así podemos santificar también nuestras vidas delante de Él y de los hombres. Y entonces vienen las peticiones personales expresadas a Él, pero ya hemos reconocido ante todo nuestro ser quién es Él para nosotros. Y dice el versículo 11 del Mateo 6, danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Qué significa danos el pan nuestro hoy de cada día? Bien, después de poner primero los intereses de Dios, se nos permite presentar nuestras propias necesidades. Ya le dijimos a Dios, tú eres santo, tú eres digno de alabanza, tu nombre es puro, tu nombre es santo. Y ahora, después de todas esas oraciones en su voluntad, como Rey soberano, ahora mostramos a Él nuestras necesidades. Después de poner primero los intereses de Dios, se nos permite presentar nuestras propias necesidades. Esta petición reconoce nuestra dependencia de Dios para el alimento diario, tanto espiritual como físico. Es importante todo esto, querido Radio Escucha, porque de esta manera no va a tener cabida nuestra oración el sacar de contexto la forma de orar o adorar a Dios. Como por ejemplo, yo declaro, yo decreto, si está dentro si están
Si estamos dentro del contexto de la voluntad de Dios, no va a haber ocasión para cometer este pecado o esta fuera de contexto, para poder decretar lo que yo quiero hacia Dios, sino más bien, como dice el apóstol Pablo, me dirijo a Dios con agradecimiento y humildes, con súplicas y ruegos y acción de gracias, no ordenándole a Dios. Y de esta manera la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará mis pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta petición reconoce nuestra necesidad de Él para el alimento diario, peticiones físicas y personales, de nuestras necesidades diarias sin ordenarle a Él hacer nada. Al contrario, con súplicas y acción de gracias. Oramos a Él pidiendo perdón por lo que hemos ofendido. Esto es un corazón humilde y reconocedor de su gracia. Su gracia es para con nosotros. Dice el versículo 12, y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y yo pregunto, ¿de verdad hemos perdonado a nuestros deudores? ¿De verdad hemos perdonado a nuestros hermanos que nos han ofendido? ¿O a aquella persona que te faltó el respeto? ¿Los perdonamos sinceramente? Esto no se refiere al perdón judicial de la pena del pecado. Perdón se obtiene por la fe en el Hijo de Dios, ¿verdad? Primeramente ante Dios. Pero más bien esto hace referencia al perdón paterno necesario si queremos mantener la comunión con nuestro Padre. Si los creyentes no están dispuestos a perdonar a los que les ofenden, ¿cómo pueden esperar tener comunión con su Padre que les ha perdonado libremente sus ofensas? Cuando una persona le llama Padre a Dios y se dirige a Él en oración, le llama Padre porque con Él ya hay una relación íntima de padre a hijo. En otras palabras, ya Dios perdonó sus pecados cuando esta persona se arrepintió ante Él y en ese mismo momento ocurrió el nuevo nacimiento del cual habla la Biblia en Juan 3:3. Esto da fuerza a una relación con Dios y sigue teniendo privilegios y puedes orar a Dios con toda la fe que Él atenderá a tus peticiones, y entregándote con un corazón humilde, sabiendo que así como tú perdonaste a aquel que te ofendió, también ten por seguro que Él ya te ha perdonado tus ofensas. Sigue la enseñanza de la oración modelo, dice el versículo 13, y no nos dejes caer en tentación. Esto no se refiere al perdón, no nos dejes caer en tentación. Un comentarista dice que si los creyentes no están dispuestos a perdonar a los que les ofenden, ¿cómo pueden esperar tener comunión con su Padre que les ha perdonado libremente sus ofensas? Otra de las palabras claves que enseña la oración modelo sobre cómo es que podemos nosotros orar bíblicamente hablando es lo que dice en el versículo 13, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, por los siglos de los siglos. Esta es la oración de todos los que desean desesperadamente ser guardados del pecado por el poder de Dios. Oramos de esta manera entregándonos a una comunión continua y sincera con nuestro Padre amado, o nuestro amado Padre, en el clamor del corazón para la diaria dirección y rescate en la propia vida del poder del pecado y de Satanás. Líbranos del mal, Padre Celestial, ayúdanos a nuestros problemas cotidianos, guárdanos del enemigo y de nuestros propios pecados. Como bien lo dice la oración de David, y con esto vamos a terminar. La oración de David en Salmos 19, 12 al 14 dice, voy a citar la Nueva Traducción Viviente nuevamente, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Dice David, límpiame de estas faltas ocultas, libra a tu siervo de pecar intencionalmente, no permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Dios. Esta debería de ser nuestra oración, querido Radio Escucha, diaria. ¿Cómo podemos reconocer por nosotros mismos nuestras faltas y nuestros pecados delante de Dios? Decía el pastor Julián Covarrubias en su programa de esta semana que las cosas se deben de llamar por su nombre. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice. Las personas debemos reconocer nuestras ofensas, nuestros pecados delante de Dios.
tal y como son, ser responsables de lo que hemos cometido delante de Él. Debemos acercarnos con humildad a Él, con un corazón sincero, reconociendo en qué fallamos, deseando ser perdonados y arrepentirnos de esos pecados cometidos con el propósito de no volver a cometerlos más. Y también tomas en cuenta nuestro perdón. Él toma en cuenta nuestro perdón para los que los ofenden. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará nuestros pecados y transgresiones. Pero si no perdona a los hombres, dice el versículo 15, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Espero en Dios y esta porción bíblica, querido radioescucha, expuesta en esta noche, nos ayude a poder tener la más claridad sobre cómo es que debemos dirigirnos a Dios en oración después de apartar tiempo para Él, para tener una comunión diaria con nuestro Creador, Salvador y Redentor, nuestro Dios Trino. Dios les bendiga grandemente. Les saludó como todos los viernes su amigo y hermano en Cristo, Marcos Baltasar Díaz. Deseo de todo corazón que usted se encuentre bien y que sobre todo lo que pase en su vida diaria, mi deseo es que la paz de Dios siempre esté presente y more en sus corazones. Dios les bendiga, que pasen una bendecida noche. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y en esta misma estación. Dios les bendiga. Los atributos de Dios nos permiten conocerle y afirmar sus decretos en nuestro corazón. Hoy hemos concluido un programa más de nuestro diario vivir. Que la paz de Cristo more siempre en sus corazones. Los espero próximo viernes, 8 en punto por Radio Vida 105.1 FM.